El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión. Bueno, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Acá otro programa de Negodocio. Seguramente estarán preguntando dónde está el inigualable Oscar Smith, alias el señor O, el cual hoy no pudo estar. Así que tomó la atrevida decisión de ponerme a cargo de los controles. Y para la tarde de hoy tenemos una propuesta un tanto distinta, uno de los temas que nunca exploramos al 100% en un programa. Y se nos ocurrió organizar y armar un programa enteramente dedicado a capacitación. Capacitación organizacional, capacitación en empresas, y poder hoy charlar un poco sobre cómo está el mercado y sobre cuáles son las tendencias que se vienen en todo este apasionante mundo que hoy nos convoca. Así que para eso trajimos un invitado de súper lujo a la radio, Jorge Corcoglioniti, que es cofundador de Proact. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, todo bárbaro. Jorge es una persona que tiene más de 30 años de experiencia brindando capacitaciones y una persona que también conocemos hace mucho tiempo. Entonces, lo que nos planteamos un poco al principio del programa era hacer como si fuéramos una de nuestras charlas que tantas veces hemos tenido, pero sin utilizar palabrotas y demás cuestiones, sí, enmarcarlo dentro de este programa de radio. Así que el título que pensamos hoy para el programa es hablar un poco sobre capacitaciones disruptivas, ¿sí? Jorge, ¿te acordás de tus primeras capacitaciones cómo eran hace tanto tiempo? Sí, si tenemos que usar una palabra, tal vez podemos decir que eran enciclopedistas, ¿no? ¿Qué significa enciclopedista? Faltaba casi sentarse frente a un pupitre en ese momento y parecía una clase, y las personas que estaban del otro lado eran personas que no hablaban, no emitían ningún sonido y se comportaban como alumnos de la escuela primaria que los tenían rezumbando. Bien. Y la gente con temor te escuchaba y no tenía posibilidad de cuestionar ni nada por el estilo. Era sublime lo que vos decías, aunque te equivocaras, era lo peor. Claro, para ellos era cierto todo lo que vos decías, ¿no? ¿Usabas puntero? Así empezaba, y más o menos faltaba eso, ¿viste? Pero bueno, la participación era nula de la gente, porque no se aceptaba participación, sino que simplemente era una exposición de contenidos y listo. Y no te importaba cuánto asimilaban de los contenidos, ya estaban expuestos los contenidos. Lamentablemente, en algunos rubros, en algunos lugares, quedan algunas personas que siguen trabajando de esa manera, ¿no? Igual también ha cambiado mucho el paradigma mental de las generaciones, ¿no? Digo, estas generaciones nuevas de hoy que buscan quizás otro tipo de producto a la hora de capacitación, ¿o no? Por supuesto, y seguramente después vamos a hablar más de eso, pero en esta época, en esta nueva era, brindar una capacitación significa competir con todas las herramientas tecnológicas que existen. Sí. Y el capacitado, la persona que concurrió una capacitación, está ávido de estímulos y tenés que darle muchos estímulos para atraer su atención y utilizar todas esas herramientas, o a su vez, en algún caso también competir con esas herramientas. Totalmente. O sea, tenés que trabajar con ellas y luchar contra ellas también, y bueno, o sea, lo que tiene de bueno, que lo hablamos muchas veces con vos, el lado artístico que tiene esto, ¿no? Totalmente. Que siempre, más allá de que los contenidos sean buenos, que la gente esté conforme, pero lo bueno es que vos lo armás como un show, ¿no? Como un acto. Hoy que también hay mucha creatividad puesta hoy, digo, en el mercado, y como que te da pie también a
con coherencia, digo, conectar diferentes mundos, digo, ¿no? ¿Por qué no conectar, no sé, capacitación, música, que son temas los cuales hemos... Sí, por supuesto. Bueno, ni hablar, efectos especiales, Totalmente. Efectos de sonido, bueno, es necesario para que las capacitaciones logren el objetivo, ¿no? Que sean lo más real posible la simulación de lo que vos estás tratando de transmitir, ¿no? Totalmente. Además que creo que hay una palabra que hoy está como muy sobre el tablero a la hora de diseñar, ¿no? Capacitaciones, no solo en realidad en el mundo de la capacitación, sino en el mundo de los contenidos en general, que es esa capacidad de poder hacer experimentar al alumno en este caso, si a la persona que concurre a una capacitación a una empresa, y hablamos de la capacitación típica estándar, ¿no? Digo, hacerle generar una experiencia que realmente se sienta parte de ese mundo, ¿no? Sí, y involucrar todos los sentidos. Porque antes la capacitación... ¿Vas a contar alguna técnica que tenga súper secreta? Yo no te quiero sacar técnicas secretas. Algunas cosas, pero involucrar todos los sentidos. Totalmente. Para... te vuelvo a la antigüedad. En la antigüedad, ¿qué era? Que ese capacitado... Es más, yo creo que hasta podía estar con los ojos tapados, porque lo único que tenía que usar era sus oídos para escuchar lo que le decía ese capacitador. Hoy utilizás todos los sentidos y bienvenido sea, y bueno, ayuda muchísimo eso. ¿Hay algo que pienses porque hoy tenemos increíbles proyectores, tenemos sistemas de sonido super high definition, pero ¿vos crees que hay algunas cualidades que la persona que es el capacitador, digo, ¿no? tiene que tener a la hora de dar esos cursos o de brindar esos cursos? No voy a la estrategia, voy más que nada a la figura esa de profesor. ¿Cuáles considerás que hoy son las capacidades claves? Digo, ¿no? Yo particularmente creo primero que indefectiblemente, que es lo que me sucedió a mí, yo creo que te vas formando. Totalmente. Tenés que primero tener la intención y la voluntad de formarte y de saber que al principio va a ser difícil, va a ser duro. Y bueno, y por sobre todas las cosas, creo que una herramienta fundamental es respetar a la persona que está del otro lado. Total. Sí, eso lo hemos hablado. Y estar abierto a esto. Yo ya soy una persona grande, por decirlo de alguna manera. Estás en la flor de la vida. Pero si no estás abierto a incorporar nuevas herramientas permanentemente, obviamente vas a ir perdiendo terreno. Si lo mirás desde el lado de la competitividad, sí. Y si lo mirás del lado económico también. También, ¿no? Desde todos lados. Pero que vos bien sabés que el lado económico viene atrás. Primero hay que intentar, Total. Y después la parte económica viene. Y un poco también la historia de tu compañía es como el concepto de un emprendimiento, digo, ¿no? Que hoy ya es una empresa, digo, pero claro. Pero hay todo ese espíritu emprendedor. Sí, o sea, las dos personas y otras personas que han trabajado con nosotros, o que trabajan con nosotros, han comenzado en el voluntariado. Bien. Entonces en ningún momento pensaron en el dinero, sino que pensaban en hacer algo para los demás, y bueno, y terminó en esto, que está bueno, ¿no? Bien. Las sensaciones, a ver, no sé si a mí me pasa hoy, digo, después, yo hace, no sé, ya varios años estoy dando cursos y demás, pero sin embargo siempre cuando estoy frente a un grupo de gente nueva y demás, siento esa adrenalina. A la hora de comenzar un curso que no se va. Digo, te puedo describir las sensaciones que sentí las primeras veces que empecé a dar cursos de capacitación y era terror, ¿sí? Y ahora es una adrenalina totalmente distinta, pero hay como esa movilización. No sé si te pasará a vos también. Sí, viste lo que yo te decía hace un rato, que decíamos que es como un acting, ¿no? Como una actuación. Y bueno, yo creo que pasa eso. A mí en un momento me di cuenta que necesitaba, antes de comenzar, aunque sea un par de minutos como para relajarme y concentrarme y entrar en esa escena, por decirlo de alguna manera. Y hasta el día de hoy lo sigo haciendo y no deja de ser emocionante. Por más que hay, o sea, yo... Sí. Como docente hay clases que las doy 2 o 3 veces por semana y las mismas personas, y igualmente el día que pierda eso dejo de trabajar. Totalmente, pierdes la emoción.
porque me genera esa emoción cada vez que hago este trabajo. También un poco como que lo hablábamos recién igual, como que igual también podemos como reinventar, digo, ¿no? Los contenidos, siempre hay una manera de decir quizás lo mismo que venimos diciendo hace mucho tiempo, pero de una manera distinta con las técnicas, no sé, videos, unas diapositivas diferentes y demás que han ido manejando. Por supuesto, sí. O sea, menos mal que aparecen siempre... se renueva, sí. La información se renueva, los contenidos, entonces siempre, aunque los contenidos básicos, al menos en los temas que yo manejo, la profesión que yo tengo, se sostienen en el tiempo, sí. Pero siempre se incorporan y se descubren cosas nuevas que ayudan y que colaboran en eso. Agregadoras, herramientas y demás, ¿no? Mira, hay un documental que vi hace poquito de este coach famoso americano, Tony Robbins, que está medio limado, pero es increíble la energía que tiene. El tipo, si bien habla en seminarios y demás, yo lo veo también como una especie de transmitir conocimiento hacia masas y masas de gente. Y el tipo, antes de salir al escenario, ¿sabes qué? Es increíble. Tiene una cama elástica chiquitita. No, las chiquititas y demás. Sí. Y el tipo salta y no sé cuántas no vueltas para arriba, sino da vueltas sobre el mismo eje, ¿sí? Como rutina, siempre a la hora de empezar a dar este seminario famoso y demás. Es un documental súper interesante, más allá del tema y demás, pero siempre que empieza los seminarios y demás, tiene como esta, no sé, esta tradición, si se quiere, para poder conectar. Claro, sí, capaz que... qué sé yo, capaz que uno acá le llamaría, los argentinos que les gustan las cábalas, diría que es una cábala. Cabulero. Claro, pero capaz es una técnica de concentración o de relajación, o como yo te decía, que en mi caso yo trato de hacer algo así, más relajado, de sentarme, de desconectarme de todo lo que me rodean, como para entrar enfocado en lo que tengo que hacer nada más. ¿Pensás que es difícil en algún punto conectar con la gente? ¿Te pasa que haya dificultades a la hora de conectar con la gente o que hay alguna manera quizás de poder llegar quizás más rápido? No sé si está bien el concepto, digo, quizás más rápido a poder generar una conexión con un grupo de personas cuando le damos un curso. Yo creo que lo que te había dicho antes, bueno, el respeto es fundamental, que la gente interprete y se dé cuenta que vos desde el primer minuto los estás respetando, las estás respetando como persona y estás respetando los conocimientos que tienen, su profesión, y que vos no te vas a involucrar ni vas a juzgar quiénes son, sino que simplemente vos estás ahí para ayudarlos a ellos a incorporar conocimientos o a formarse, a transmitir conocimientos. Y con eso, más allá de que uses algunas herramientas, haciéndote el cómico y demás, en poco tiempo la gente te da una respuesta. Vos, siempre recuerdo el caso tuyo que... con esa gente tan árida de una industria en el que lograste emocionarlos. Y vos decías, unos tipos que si los veíamos creíamos que iban a ver la renga, ¿no? Más o menos, y terminaban llorando. Entonces... es que además uno también tiene una percepción anterior. Claro, pero los respetaste. Total. Y eso sirvió para que ellos se entregaran a tus deseos, ¿no? Ponele. Más bajo. Ponele. Claro. Sabés que tengo una no es técnica, hice un experimento hace poco y demás. Generalmente con Jorge nosotros intercambiábamos técnicas, videos, material y demás en el buen sentido. Y hice no es una técnica, pero es una manera de presentarse de una manera distinta. Que fue a un grupo de personas, lo que hice fue que elijan un superhéroe, que elijan un libro y que elijan una película. ¿Sí? Entonces, en función de esas tres cosas, vos después cuando vas dando tu charla o el tema que sea, vas construyendo a partir de, pues en definitiva lo que las personas creo que son, no solamente los nombres, digo, ¿no? Cuando uno está en un curso de capacitación y demás, si tan solo pudiéramos llegar a conocer a esas personas, qué le gusta, cuáles son sus deseos y demás, creo que ahí es mucho más sencillo poder conectar con las personas. Sí, no hay duda de eso. Como que en definitiva, es más, no sé si, creo que nunca se ha hecho, yo por lo menos nunca lo he escuchado, pero de recibir un CV emocional de las personas antes de dar un curso. Estaría bueno, capaz, sí. Entonces, porque también parte de lo que hacemos es un poco eso, ¿no? Conectar con personas. Claro.
como bueno, con el tema de la música que me gusta usar, o en realidad me gusta utilizar la música como una herramienta para que perturbe a la gente. ¿Cómo es eso? O sea, yo en realidad lo que hago es transformar, voy a de alguna manera capaz que se van a dar cuenta a qué me dedico, pero es parte del misterio eso. Claro, está bueno, pero bueno, hay una definición de ruido, ¿no? Ajá. Entre ruido y sonido hay una diferencia. Sí, señor. Bueno, entonces, un ruido es un contaminante. Bueno, yo hago que la música se transforme en un contaminante. Bien. ¿En qué busco con esa música? ¿Qué tipo de contaminación que genere? No solo la contaminación auditiva, que sea molesto para que lo puedan escuchar las personas e interpretarla, sino que les dificulte la comunicación y que los perturbe emocionalmente. Entonces, para algunos ejercicios utilizo la música de esa manera. Y de alguna manera tenés que investigar un poco el público, porque de repente si no, he utilizado en alguna oportunidad a Marilyn Manson. Complicado. Claro, pero si pongo Marilyn Manson y los chicos, los capacitados, los que están en el curso, son fan de esa, y no va a dar demasiado resultado. No es el resultado que vos esperás. A eso le ponemos música clásica. Claro, le ponemos, cumbia villera. Y los reventamos. Claro, pero... Así que bueno, son herramientas que también tenés que investigar para utilizarlas. ¿Sabés qué? Se me cruzó una idea. Hay algo que también cómo va cambiando todo este modelo de capacitación, donde quizás nosotros dos por lo menos estamos más acostumbrados al grupo de personas en un aula, pero había leído ya hace un par de años en India, también una situación distinta, ¿no? En India una persona desarrolló en realidad un programa en donde lo que él hace es en las esquinas de determinados barrios pone computadoras, ¿sí? Y los niños se acercan a las computadoras y van a aprender ahí una especie de un e-learning pero masivo. Vos cuando ves la foto ves quizás 5 o 7 pibes alrededor de una computadora aprendiendo. Digo, cómo ha cambiado y cómo también la creatividad te permite desarrollar herramientas de capacitación distintas a las que estamos acostumbrados nosotros. Claro, yo creo que esa herramienta, fundamentalmente acá en Argentina está sucediendo que el e-learning está en etapas muy disímiles o muy distintas de acuerdo al tipo de compañías. Sí. Y creo que hay dos factores fundamentales ahí. Uno, el tipo de compañía, sí, y otro, el nivel de capacitación que tiene la gente. La gente que está acostumbrada a utilizar los medios informáticos como algo cotidiano y demás, el e-learning no le resulta atractivo. Porque entonces muchas veces o hay que buscar nuevas tecnologías o volver a la convencional. Bien. El face to face. Sí, claro, con el puntero. Claro, pero buenas herramientas dinámicas, pero personalizada la capacitación. No cambió, no he visto nada disruptivo, digo, en e-learning como algo distinto a lo que estamos acostumbrados a consumir. No sé si vos habrás visto algo diferente, digo. No, básicamente no, porque mantiene una estructura más clásica de lo que es cualquier método de capacitación. Sí. Que la persona le ingresa información, tiene pequeños cuestionarios para ver si comprendió esa información y así va avanzando. Bien. No es ni más ni menos que hay muchísimas aplicaciones en el celular que son más completas que... Por ejemplo, Pokémon GO. Pero Duolingo, qué sé yo, ¿no? Sí. Claro. Total. Ahí está. Creo que hay como un gran desafío, ¿no? En e-learning, me parece. Sí. Una reinvención, digamos, de todo lo que consumimos. Claro, pero vuelvo a insistir en eso. Me da la impresión de que es para personas que comienzan sus primeros pasos en capacitarse. En las compañías en las que se hace la inducción al ingresar a una empresa, está bueno. En introducirlo a algunos temas, muy puntuales, en introducciones nada más, pero cuando empieza esa persona a tener una capacitación elevada, una formación profesional elevada, creo que ya no... pierde efectividad. Pierde efectividad. Claro. Sí, yo a veces pienso, salvo que te guste también demasiado un contenido,
como para poder, digo, a veces Claro. si una cosa es impuesta es una cosa, Sí. pero digo, si yo realmente quisiera aprender, ahora hay unos cursos súper interesantes en e-learning, son básicos pero están buenos, Sí. todos relacionados con robótica y demás, Claro. que se dan por internet, por ejemplo, que vos accedes y es más, hasta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está lanzando cursos gratuitos más tradicionales, no tan e-learning, Claro. relacionados con todos estos temas, digo, ¿no? Temas Claro. tecnológicos, donde ya apunta a un público que ya sabes que le gusta ese tipo de cosas. También, o sea, no hay que descartar ninguna metodología No. ni ninguna herramienta. Todas, en definitiva, suman, y esto, pensándolo, que si esto termina siendo atractivo o hace que la gente vuelva a acercarse a la lectura y le sirva el e-learning, Es y bienvenido. usemos e-learning. Es bienvenido. Claro, bienvenido sea todo lo que sume. Entonces, quiero que se entienda que no lo estoy tirando abajo, No, sino no, que no, no, no. es una herramienta más que no es la que yo suelo utilizar o consumir habitualmente, no es de mis favoritas. No es de tu favor, no, Claro. no tampoco. Hay una, no sé si viste en el subte, ¿en cuál es? Abajo del obelisco, Sí. hay en uno de los pasillos, hay una, se llama biblioteca virtual, en donde vos tenés todos los clásicos, El Principito, El Conde de Montecristo, y vos ves el lomo del libro y tiene el código QR Sí. para leer y demás. Entonces vos vas y vos te escaneas ese código, automáticamente te podés bajar el libro. Digo, como también hay como herramientas hoy que podés transformar para poder generar contenidos de capacitación, en este caso en libros, Sí. pero digo, contenidos de capacitación con gente, digo, ¿no? Sí, está bueno. Como que no sé si hay tantos límites. No, Eh, no hay. Y hasta creo que el mercado de alguna manera está pidiendo un poco esto, ¿no? Claro, incluso vos fíjate qué costo tiene eso para... Cero. O sea, Sería cero. está bien, es lo que de alguna manera siempre he pensado de Internet, Ujú. que yo siempre me ha quedado esto grabado, que el conocimiento es universal. Sí. Después que cada uno lo utilice, esperemos de la manera más conveniente. Vos lo decías eso con tus presentaciones, Claro, ¿no? yo Me por acuerdo. eso mis presentaciones se las doy a todas las personas que participan. ¿No te guardás el PPT? ¿Eh? el PPT no te lo guardás? No me lo guardo. Bien, No me lo guardo, ¿para qué? total. Si la persona aprendió eso, le gusta eso, y si el día de mañana me lo encuentro en un lugar y es mejor que yo y me saca el trabajo, bueno. Bueno, ahí se complica. No importa, pero bienvenido sea. Bueno. Bueno. Ahora vamos a seguir esta conversación y demás, lo vamos a hacer en cuestiones de tecnología y experimentación, pero vamos a ir a un pequeño corte, ¿sí? Y volvemos en unos minutitos nada más. Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento. Como consultora de seguridad, Securate Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securate aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securateconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/Securate Consultores y seguinos en Twitter @Securatio. TechSystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454. CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com 4296. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negodocio, por email a negodocio@gmail.com o por WhatsApp al 15 41 81 21 16. WU Radio, superando los límites. www.radiow.com. Bueno, volvemos acá después de esta
este pequeño corte y seguimos hablando con Jorge un poco, compartiendo un poquito de experiencia y demás a través de los años. Y había una pregunta que me gustaría hacerte, vos que tenés mucho manejo de equipos de personas y de capacitaciones, y es, ¿te ha pasado tener públicos difíciles? Porque una cosa es cuando pensamos que un grupo puede ser difícil y cuando ya tenés el grupo difícil y demás. Que a veces me ha pasado, nos ha pasado. Digo, ¿hay alguna manera de poder hacer un approach a ese tipo de situaciones y demás? Y yo creo, en alguna oportunidad te lo he comentado, los grupos difíciles que me han tocado fueron porque había agentes externos que provocaban el malestar en las personas, que estaban en ese lugar o engañadas o... sí, básicamente esa sería la palabra más adecuada. Sí. Por el empleador, engañados de que era una charlita de unos minutos, o que le habían prometido tal cosa por hacer la capacitación y después no se cumplía. Entonces ahí está la gente tenía una predisposición, o nosotros los argentinos, que somos muy particulares, gente de alguna otra provincia que ha cuestionado que fuéramos de la ciudad de Buenos Aires. Cosas que son el folclore del argentino, pero que lo lleva al extremo, que hasta que cuestionar por qué el capacitador no es de su provincia. Pero son situaciones menores que bueno, que en definitiva vos tenés que buscar herramientas igual para resolverlas de manera inmediata. No podés esperar nada de tiempo. Porque son situaciones, si tenemos que usar la palabra callejera, inremables. Son inremables. Inremables. Entonces directamente lo que tenés que hacer es, en ese momento, poner un freno, resolver la situación esa y a partir de ahí comenzar de cero. Bien. Sí. Hay como a veces como barreras, ¿no? Que cuando uno llega y demás a brindar un curso se pueden llegar a dar. Claro. Me ha pasado al revés también, de venir, por ejemplo... personas que eran de Chile y acá, y el argentino no la ha recibido bien, porque justo un grupo de ese curso de capacitación, algo en particular con respecto a la historia que tenemos con Chile, no la aceptaba. Entonces, pero bueno, son temas que se tienen que resolver en el momento, y ahí es donde de alguna manera vos, del lado del capacitador, si te cuestionan a vos, y bueno, argumentar y demostrar y poner sobre la balanza de que vos tenés herramientas y conocimientos y tu profesionalidad para que no te cuestionen. Total. Además que uno también es como que a veces también tiene como la posibilidad de torcer eso, ¿no? Digo, claro. Más allá del preconcepto de uno, tiene como la posibilidad de torcer esa opinión y demás. Por supuesto, sí, si te lo permiten. Si te lo permiten. Bueno, eso es lo que vos tenés que lograr. Primero que te lo permitan, romper eso, y después, bueno, después se resuelve todo. Creo que ha habido pocos cursos que me ha pasado a mí personalmente que han sido inremables. Pues la pasás mal aparte. Claro, yo no sé si a veces el capacitador a veces también la pasa mal en algún momento que no. Por supuesto, sí. Cuando no puedes conectar y... No, o las expectativas que tenía la gente con respecto a eso, el enfoque que vos le das no es el adecuado para esas personas, porque tampoco somos infalibles. Totalmente. Alguna va a salir mal, ¿no? Alguna puede salir mal. Lo que siempre... en un punto me apena, no me da bronca, pero cuando un capacitador... se le acaban los contenidos, no está preparado adecuadamente. La clase se prepara. Tiene que improvisar porque a último momento lo han seleccionado a él. Bueno, eso es falta de profesionalismo, pero también me apena porque es una persona que se expone a algo desagradable. Y es una falta de respeto hacia la gente que está del otro lado. Siempre hay que preparar un par de placas de más, ¿no? Por claro, las dudas. Siempre ¿no? Tiene que sobrar material, muchísimo material para no quedar en el aire, que no te sobre tiempo. Que no te sobre tiempo. Y dar esa impresión, ¿no? Que creo que todos lo aprendimos de la televisión. Dar esa impresión de que siempre le falta tiempo. Siempre.
y resulta que vos te das cuenta en el fondo que no le falta tiempo, le sobró un montón de tiempo porque lo rellenaron con música, con una pavada, con lo que fuera, pero dan la impresión de que les faltó meter un montón de notas o de noticias o de reportajes. Bueno, vos tenés que hacer en definitiva lo mismo, llevar material por las dudas, y cuando termina dar la impresión de que te faltó dar un montón de cosas que no, ya diste todo, Ya pero está. dar la impresión de que como decimos, bueno, esa frase, ¿no? Vos tenés la bolsa de caramelos y vas repartiendo De a caramelos, poco. pero nunca le das la bolsa completa. Bien, ¿no? ¿Cómo ves hoy? Todavía no vamos a velar el misterio del rubro al cual se dedica Jorge, lo vamos a dejar para... En este programa nos gusta hacer misterios, es algo que todavía no lo conoces, pero es Claro. una realidad. Pero ¿cómo ves el mercado hoy, más allá de tu rubro, digo, ¿no? El rubro del mundo de la capacitación organizacional, ¿cómo ves hoy el mercado? Digo, si toda esta situación económica y demás de alguna manera afecta o no, ¿cómo lo ves vos? Y mirá, siempre que hay una recesión, como podemos decir que hubo, acá que hubo recesión e inflación, Ujú. las grandes empresas, no hablemos de las pymes, las pymes es impredecible, podemos decir en ese aspecto, pero las grandes empresas se retraen y una de las primeras retracciones que hacen es en cuanto a la capacitación. Sí. Van a contratar únicamente las capacitaciones que tienen por exigencia, es más, ni siquiera a veces eso. Pero a veces la retracción es un poco anticipada. Se retraen presumiendo porque ya prevén, Sí. pero en este caso en particular yo veo que hubo un intento de retracción, pero sigue habiendo muchas puertas abiertas, sigue habiendo trabajo, y bueno, Es como... se mantiene, y año a año, en Argentina en los últimos, pongo de ejemplo 20 años, que puedo hablar de los últimos 20 años, permanentemente fue creciendo, salvo casos muy puntuales, muy puntuales en el 2001 y algún otro en el que prácticamente se detuvo por completo. Sí. Vos haces el balance a fin de año y vos decís, bueno, este año se ha logrado capacitar a más personas, tanto hablemos de ambos aspectos, calidad y cantidad. He tenido que mejorar mis capacitaciones porque el mercado me obliga a que mis capacitaciones sean mejores, pero he capacitado más gente también. Así que no... Es como... es como en mi rubro. Sí. Es como en mi rubro. Misterio. Que también año a año cada vez hay más trabajo, se requieren más empleados y más profesionales de ese rubro. Y bueno, y va a seguir creciendo, y sí, porque es indefectiblemente tiene que crecer ese rubro. Así que... Mira, estoy muy tentado, pero le voy a dejar para el final decir a qué te dedicabas. Pero se me ocurrió una pregunta que creo que es muy interesante y está relacionada con esto, y me gustaría contar un poco ahora bien cuál es tu rubro. Dale. Jorge se dedica hace 30 años, él es especialista en capacitaciones que están destinadas a gestión de la emergencia, manejo de la emergencia, temas relacionados con primeros auxilios y temas relacionados con prevención y extinción de incendios. Creo que es bastante... es más amplio, pero supongamos que sé que hay, así empezamos. Así, sé que hay temas que son muchísimo más específicos Sí. de este tipo de cosas. Y algo que yo me preguntaba, digo, ¿no? ¿Cómo haces para poder preparar la cabeza de una persona frente a situaciones? Digo, ¿cómo generas una capacitación que sabes que está pensada para salvar una vida humana, por ejemplo? Digo, ¿cómo? Pues son temas súper sensibles, digo. Hay otros temas como, no sé, digo, atención al cliente es un tema súper importante y demás, pero vos estás diciendo de que, o estás capacitando a una persona que en una situación extrema va a salvar la vida de una persona. ¿Cómo juega eso en una capacitación? Sí, o sea, yo obviamente, también lo sabés, me dediqué durante muchos años a trabajar en la emergencia. Sí. Entonces, ese trabajar en la emergencia me enseñó inicialmente, antes que después lo estudiara todo ese tema, Sí. con
con ejemplos, cómo se veían afectadas las personas en la emergencia. Ujú. Desde el rescatista, cómo lo dañaba al rescatar a una persona, o la frustración de no haberla rescatado, o desde ese rescatista o el nombre que le demos, persona que trabaja en la emergencia, Sí. que cuando se está entrenando en sus primeros pasos, descubre que se ve impresionado por la magnitud de la escena, por la sangre, por los llantos y todo lo demás. Entonces eso lo fui viviendo en mi trabajo durante todos estos años. A partir del momento que me dediqué comercialmente, Sí. por darle un nombre a la capacitación, Sí. esos ejemplos me sirvieron mucho y siempre estuve presente. Entonces, cuando siempre tenemos que entrenar a una brigada de emergencias en Ujú. una industria, en un banco, en el lugar que sea, somos muy cautos. Y intentamos y descubrimos también que la gente se puede adaptar progresivamente. Ujú. Si se yo a entrena. vos te llevo un accidente en masa con cientos de heridos y que vos tengas que trabajar, es muy posible que tu respuesta sea nula, sea equivocada y que deje un daño no solo físico sino psíquico en Ujú. vos irreparable, Ujú. o que lleve mucho tiempo repararlo. Entonces, cuando vos entrenás a estas personas, tenés que trabajar progresivamente y paulatinamente, desde, si pongo el ejemplo de primeros auxilios, Sí. entrenarla y que comprenda lo que es tratar una ampolla. Ajá. Y una vez que está totalmente Seguro. acostumbrada a tratar la ampolla que le generó la procesión a Luján a su novia, después ir progresivamente entrenando a esa persona para que el día de mañana, ante un evento de gran magnitud, Sepa. pueda dar una respuesta tan efectiva como la que aprendió a dar cuando era una ampolla. Entonces son pasos lentos. Ujú. Muchas veces el tiempo se evalúa. Hay gente que es mucho más dinámica, mucho más Está todo. moldeable, o ya por el estilo de vida que ha llevado se adapta rápidamente. Y otras personas no, y eso no significa que no salgan buenos. Sí, sí, sí. Y desmitificar el tema del sexo, Bien. porque tenemos muchísimas personas con un nivel de entrenamiento impresionante, y una capacidad de conducción, que son mujeres, son Ujú. chicas, y esto está buenísimo, y está buenísimo que los equipos sean mixtos y que Además manejás diferentes edades. y diferentes edades, Digo, obviamente. son todos públicos, distintos desde, Claro, desde el- y personas de distintas profesiones, desde un empleado de un banco hasta una persona que inyecta paragolpes, hasta un militar Sí. o un bombero. Bien. Entonces son todos rubros totalmente distintos, pero hay algo en común. Son seres humanos y personas que tienen la intención, Sí. la vocación de ayudar. Que ante una situación de emergencia, ellos han elegido el lugar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos la primera introducción, siempre le hacemos ver a eso, a las personas, que la decisión ha sido de ellos. Bien. El empleador le puede haber sugerido, invitado, Pero ellos solicitado, pero ellos como individuos tienen todo el derecho de decir no me siento cómodo, no sirvo para ayudar, me gustaría estar en otro lugar, ocupar ante una emergencia, ocupar el lugar para comunicar, para lo que fuera, pero no ese lugar. Bueno, ahí va el trabajo nuestro para evaluar a las personas, para ayudarlas para que tomen una decisión para un lado o para el otro. Ujú. Y hay una realidad: si tenés 300 empleados en una compañía, vos no podés pretender que los 300 empleados formen parte de la brigada de emergencias, porque no corresponde. Igual cuando vos los capacitás y demás, también es como que adoptan otro tipo de seguridad, digo, ¿no? Las personas, digo. Por supuesto, y no dejan de ser agentes multiplicadores. Totalmente. Al principio, como siempre decimos nosotros, ¿no? Los demás compañeros de trabajo que le dicen, lo que pasa, vos te elegiste para borrarte el laburo, y esa es la primera
La primera visión de los compañeros de trabajo, claro. Pero te borras del trabajo, así tenés 2 horas de capacitación. El que te salva después claro, es ese. Bien. Hasta que hay una situación de emergencia y esta persona responde adecuadamente. Entonces, automáticamente, con una sola actitud, se jerarquiza sobre el resto de los compañeros. No quiero usar esa palabra jerarquía, a veces es una palabra muy mal utilizada, ¿no? Ajá. Pero se jerarquiza, me refiero a que sus compañeros lo valoran, lo consideran, lo comienzan a apreciar y a poner en un lugar de lujo porque la actitud que tuvo ante una situación de emergencia, ¿no? Y hay algo que yo lo he vivido, hemos compartido capacitaciones en todo el país con vos, digo, pero hemos compartido también a veces nosotros también como capacitadores o como generadores de contenidos, es como que tenemos esa posibilidad, más en tu rubro, digo, ¿no? De recrear una emergencia. Claro. Digo, qué interesante. Una cosa, digo, es lo que una vez se explica en un PowerPoint, claro, o como lo demás, y otra cosa es cuando lo recreás. Es que yo creo que aprendí, obviamente me dediqué a este rubro siempre, pero aprendí a recrear situaciones en otras actividades. Uh-huh. Como en las comunicaciones, como en la seguridad física, sí. La seguridad patrimonial, y en muchas áreas, es más, hasta en la docencia, recrear situaciones. Gracias a la experiencia que hemos adquirido tantos años de recrear y de simular tantas situaciones de emergencias. Siempre igual el desafío de recrear una situación de emergencia, de recrear una capacitación, un simulacro, de producir un simulacro, el desafío es que sea lo más real posible. Uh-huh. No inventar situaciones inverosímiles con el solo hecho de buscar que la gente fracase. Sí. Pero sí está bueno que la gente en los simulacros, como lo llamamos nosotros habitualmente, ¿no? Uh-huh. Que fracase en los simulacros. ¿Por qué? Porque es el lugar donde tenemos que fracasar, es el momento. Si nosotros fracasamos en un simulacro, podemos evaluar en todo lo que nos equivocamos, y el día que tengamos una situación real, ya vamos a saber cuáles fueron las partes flojas nuestras, los momentos débiles, y los vamos a poder resolver en la situación real. ¿Vos pensás que a través de la experimentación se aprende más? A través de la experiencia, digo, no sé si al decir un 50, digo, experimentación por un lado, teoría por el otro, creo que hay un equilibrio entre ambas partes y demás, pero ¿cómo pensás que es que el ser humano o la persona aprende más? Digo. Porque ahí tengo un concepto mío, después lo vamos a discutir, pero... No hay duda que creo que hace años atrás era mucho más difícil combinar ambas cosas, ¿no? Combinar los contenidos, combinar la teoría con actividades prácticas y con experiencias. Sí. Hoy en día, de alguna manera, con todas las herramientas que tenemos, podemos estar todo el tiempo combinando ambas cosas, y especialmente con algo que no es nada nuevo, que es la interacción entre las personas que se capacitan y los capacitadores. Bien. O sea, vuelvo al ejemplo de antes, que antes el tipo se paraba, hablaba, y no permitía hablar a nadie. Esa interacción está generando que vos estás dando contenidos y a su vez al transmitir esos contenidos ya se involucra una actividad práctica, o surge una actividad práctica con la devolución que te producen las personas que se capacitan. Bien. Al comprenderlo, a no comprenderlo, en ese momento ya pones un ejemplo práctico, ya haces la práctica en el mismo lugar que estabas transmitiendo la teoría, transformás esa aula, esa sala de capacitación, la transformás en un lugar para hacer una práctica. Bien, vas construyendo. Claro, ahí está. Es un arte, digo. Es un arte. Y bueno, la seguridad que vos tenés de lo que estás haciendo y que cuál va a ser el resultado. Vos habías usado una palabra que a mí particularmente no me gusta mucho, porque al menos en el rubro de la emergencia, experimentar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros simulamos situaciones de emergencias, sabemos que en la misma simulación de la situación de emergencia podemos tener una emergencia. Bien. Cosa que nos ha pasado. Sí.
el curso que hicimos de espacios confinados, Ujú. que tuvimos que extraer a una persona que quedó atrapada en el simulador de espacios confinados. Sí. Sí, sí, Y se genera. tuvimos un cuadro a punto de una psicosis en la persona, quedar atrapado en ese lugar, y él y su mente en ese momento creía que había humo, fuego, explosiones y demás. Sí, sí. Y, ¿Qué le pasa por la cabeza a esa persona? Claro, y se quedó atrapado, pensó que se iba a morir ahí adentro. Y bueno, entonces... Hay como capacitaciones y capacitaciones, ¿no? Claro, hay que medir siempre las consecuencias. Y ser muy cauto y bueno, y tener presente el tema de la evaluación psicofísica de esas personas que vos vas a entrenar. Ujú. Bueno, hay que tener muchos cuidados. Bien. Ya nos va quedando poquito tiempo, tema de hacer la recta final y demás. Y un poco la pregunta que te quería hacer es, y poder construir algo juntos acá, de cómo es el futuro de la capacitación y si hay alguna herramienta que te esté tentando para experimentar el diseño de nuevos contenidos. Si hay algo que hayas visto. Yo hay algo que estoy trabajando personalmente que es realidad aumentada. Que es intentar de alguna manera generar cursos de capacitación en donde pueda jugar con aplicaciones de realidad aumentada para poder hacer llegar contenidos a las personas. Se viene realidad virtual, se viene un montón de cosas que ¿cómo ves, digo, este espacio hacia el futuro? Y bueno, tal vez yo le voy a dar otro nombre distinto, pero no creo que no difiere mucho. Ajá. En cuanto a... yo soy muy usuario de situaciones de simulaciones y de simulacros. Sí. Y creo que es algo que hay que trabajar sobre ello, que sería generar estructuras modulares. Generar estructuras modulares, de manera tal que si de repente este estudio donde estamos me quiere contratar para hacer una práctica de emergencias, yo poder venir y en pocos minutos, Bien. en el mismo lugar de trabajo, traer una estructura modular que genere un incendio, que genere un derrumbe, que genere un escape de gas, sin necesidad de romper nada. Ni de dañar nada, y al rato me voy con mi estructura modular que me la traje en mi camioneta. El nombre es muy bueno, te digo. El nombre es muy bueno. Sí, porque ahí ya es un nombre robado de otra, de una área de incendio, pero no importa, pero es real. Entonces, estructuras modulares. En definitiva, si nos vamos a la... Una especie de Lego, es hacer como un Lego gigante. Nos vamos al área artística, escenografía. Escenografía. Claro, pero va más allá de una escenografía. Y todavía nosotros tenemos algunas que solemos llevar muy básicas a algunos clientes, especialmente porque más allá la legislación argentina sí lo contempla. Uh-huh. y el medio ambiente lo requiere, el cuidado del medio ambiente lo requiere, que son equipos modulares de incendio que no generen gases, no generen humo y demás. Y bueno, eso es una estructura modular, más pequeña, verde, que es como una batea. Sí, que además es un maletín gigante de la estructura modular. Que hay una conciencia más verde en todo esto. Claro, porque si no el costo... al medio ambiente seguiría siendo terrible. Si todos los lugares donde se hacen prácticas de extinción de incendios se sigue utilizando hidrocarburos, estamos quemando muchísimos recursos naturales no renovables y encima provocando un daño al medio ambiente que vuelve. Todo lo que hacemos al medio ambiente nos vuelve, ¿no? Sí, señor. Sabés que hace relativamente poco leí un profesor en una escuela secundaria en Estados Unidos. El tipo es programador, y lo que el tipo hizo fue, el tipo además programa videojuegos. Sí. Entonces lo que el tipo hizo fue, para sus alumnos, para su curso y demás, generó todos los contenidos de un año estándar en la secundaria, pero a través de un juego de rol. Sí. En donde vos te elegías un personaje y si vos hacías la tarea, no sé, de matemáticas, ¿sí?, te ganabas determinadas cantidades de puntos. Si llevabas a otra persona a hacer la tarea de física, ganabas determinados puntos, ibas como subiendo en una escala. Rankeando, claro. Ibas rankeando y demás. Y un poco cuando uno escucha esas cosas digo, wow, ¿no? De lo que vos planteabas desde el principio del programa, de esa persona frente a un aula, medio estilo bien antiguo, el puntero y demás, a lo que hoy podemos llegar a
a ver, ¿no? Claro. Y vuelvo a lo que te había dicho al principio, es que tenemos que competir con que ese cursante viene de utilizar su notebook, su tablet, un Smart TV, un celular inteligente, tiene todos los contenidos, es más, y en una de esas se vino preparado a la clase, a la capacitación, habiendo leído qué va a dar el profesor, ya sabe, te conoce tu vida si quiere porque te busca y sabe quién sos. Sí. Y entonces si vos no estás preparado para eso... Estamos todos en LinkedIn hoy. Claro, claro, es así. Es como que hoy la información y hasta la información para poder construir todo esto está en todos lados. Claro, está bueno. La verdad me parece muy bien que podamos contar con toda la información y utilizarla positivamente, ¿no? Bien. No para producir el daño a nadie, sino todo lo contrario, para que tengamos un estilo de vida mucho mejor, más saludable, más amigable, bueno, y todo lo demás. ¿Alguna herramienta que estés usando que quieras recomendar que utilices en tus capacitaciones? ¿Algún tipo de presentación especial? Yo estoy usando ahora una herramienta que creo que es súper hermosa, que te permite hacer presentaciones y documentos, PDF, para después entregar a los alumnos, se llama canva.com. No, la verdad... ¿Vos no sos fan del Prezi y esas cosas? Sí, pero... ¿Sabes qué? Soy tan arcaico que obviamente me cuesta adaptarme a la forma. Sí. Y lo uso muy puntualmente, pero no como tengo algo tan armado todo que... El PPT. Claro, que está bien, involucro... obviamente lo que sí, vuelvo a repetir lo mismo, lo que sí he involucrado muchísimo son estas... Cada 5 minutos aproximadamente, una actividad práctica me lleva 1 minuto. Bien. 5 minutos, una actividad para práctica. Captar la atención. Claro, y todo el tiempo, y bueno, y he logrado unos resultados muy buenos con eso. Bien. Me ha gustado muchísimo. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Algún pensamiento final para compartir y para dejar? ¿Alguna idea? ¿Algo para cerrar? Generalmente siempre cerramos con alguna idea o pensamiento y demás. Y haciendo un poco de campaña saludable, sí. La frase esta que el RCP salva vidas, bien. Y que los extintores y especialmente los detectores de humo salvan vidas. Bien. En Argentina no tenemos conciencia del uso de los detectores de humo. Los detectores de humo son muy baratos, son autónomos. Y no voy a profundizar en cuanto a medidas, no voy a profundizar en cuanto a medidas, pero un detector de humo debe ir por cada ambiente. Bien. Y eso ante un incendio, si estamos durmiendo, nos salva la vida, porque nos avisa. Bien. Listo, nada más. Bueno, Jorge, gracias por haber venido, gracias por compartir la experiencia. Al contrario. Bueno, nos despedimos. Acá, señor I, como me conoce, Ignacio Farías. Nos despedimos y nos volvemos a ver seguramente, a escuchar el próximo lunes. Esperamos que el señor O ya esté de vuelta, si hacemos un programa en equipo todos y bueno, y seguir compartiendo conocimiento y historias. Muchas gracias.